Hola amigos del Chef de la Política, bienvenidos al último capítulo del 2024 de esta segunda temporada. Amigos del Chef de la Política, bienvenidos al último capítulo de este año 2024. En la segunda temporada del Chef de la Política vamos a hacer un recuento muy ligero de todos los capítulos que hemos visto para que ustedes, si se interesan en alguno en particular, vayan a la plataforma de YouTube, lo puedan ver, lo puedan reproducir y por supuesto comentar. Pero para empezar, el agradecimiento que hemos dado en todos los capítulos, ahora nuevamente extensivo de todo el año, a nuestros gentiles auspiciantes. En primer lugar, Primicias, www.primicias.com. El periodismo responsable, el periodismo comprometido. Si quieres conocer sobre noticias de política, de economía, de sociedad, de los deportes, evidentemente, anda a Primicias. Ese es un buen espacio para informarse, un espacio donde vas a encontrar periodismo de investigación y puedes tener una visión amplia de lo que sucede en el país y el mundo. Y también a www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes libros que quisieras publicar, ahí tienes la página web, te pueden asesorar y dar información para cómo hacerlo, respetando tus derechos y con una gran difusión. Y con esto, bueno, empezamos y vamos a hacer un programa particular. No cocinamos hoy, sino que hacemos tips muy chiquitos de cada uno de los capítulos de esta segunda temporada. Y el primero, recuerden, fue sobre el pensamiento conservador. Dos ideas fundamentales para los conservadores: el respeto de la tradición, el respeto de la propiedad y de la familia. Esa es la idea conservadora, tanto de los conservadores de antes como con algunas modificaciones de los conservadores modernos o neocos, como les dicen en algunos lugares. Si quieren conocer más sobre conservadurismo, vayan al capítulo número 1 de esta temporada. Y luego vimos en el capítulo 2 qué es el liberalismo y dimos las principales ideas sobre esta corriente política, pero fundamentalmente económica. ¿Cuál es la pepa de esto? El libre mercado. El Estado solamente regula, no interviene, hay una relación entre oferentes y demandantes y así se maneja el Estado, el mercado, perdón, pero así se maneja también el resto de la vida social. Si quieren conocer un poco más sobre eso, el capítulo 2 del Chef de la Política. Y con eso inmediatamente circulamos al capítulo 3, donde vimos la orientación ideológica que se conoce como socialdemocracia, y decíamos que es un mix, un vínculo entre una visión más liberal, más pro mercado y una relativa intervención del Estado en algunos asuntos. Y señalamos también que hay algunos países que han sido referenciales en la socialdemocracia, europeos fundamentalmente, y el caso alemán ahí es referencial para ver eso. Capítulo 3 del Chef de la Política. Y obviamente, si habíamos visto a los liberales y los conservadores, en el capítulo 4 conversamos sobre el marxismo y las principales ideas de este pensador alemán, extremadamente importante en el desarrollo de la vida política de los últimos siglos, que es Carlos Marx. ¿Cuál es la idea fundamental? Hay una lucha de clases que es irresoluble entre burgueses y proletarios, los burgueses dueños de los medios de producción, los proletarios simplemente asalariados. ¿Cómo se resuelve la sociedad? ¿Cómo hacemos una sociedad más igualitaria? Con la revolución. En la visión marxista clásica, la revolución con armas, la revolución del proletariado, como se conoce. Si quieres conocer más sobre el fundamento del marxismo, ahí está el capítulo 4. Y de ahí pasamos al capítulo 5, donde bajamos ya cuestiones mucho más cercanas y vimos la famosa muerte cruzada. Esta idea que existe en muy pocos países del mundo, sobre todo estoy pensando en los que son de régimen presidencialista, que es la posibilidad de que el presidente o la asamblea, la legislatura, dé por terminado antes del periodo del otro y los dos terminen y vayan a elecciones hasta completar el periodo. Una figura bastante extraña que está en la legislación ecuatoriana, en la Constitución del Ecuador, y a raíz de su aplicación, la primera y única vez que se ha hecho por parte del presidente Lasso, el día de hoy Ecuador está con un presidente de transición en función de esto. Si quieres conocer más sobre este tema, el capítulo 5 del Chef de la Política. Y el primer bloque vamos a terminar con el capítulo 6, que ustedes recordarán fue sobre la reelección presidencial y las reelecciones en general, porque es útil en determinados momentos para determinados cargos la reelección. ¿Cuál es la idea general? Porque es el medio o el mecanismo no siempre suficiente ni eficiente
para que nosotros como población podamos valorar y evaluar a nuestros gobernantes. Si han hecho un buen trabajo, darles el voto por la reelección; si no lo han hecho, actuar en sentido contrario. Los detalles sobre la reelección presidencial en el capítulo 6. Y con esto terminamos este primer bloque de este capítulo final, reseña de todo lo que hicimos en el 24 del Chef de la Política. Volvemos pronto. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Volvemos, amigos, con el Chef de la Política en esta segunda parte y seguimos en nuestra rapidísima revisión de todo lo que hicimos este año. Y en el capítulo 7 hablamos sobre países organizados de forma federal y países organizados de forma unitaria. ¿Cuál es la idea básica de esto? Cuando los países son federales, el poder político, el poder económico, el poder administrativo, está abajo, en los estados. En Missouri, en Minnesota, en el caso norteamericano, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en el caso argentino. Y estos estados desde abajo le ceden un espacio mínimo de poder al gobierno central, que está en Washington o que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que el unitario, el poder está arriba, en la capital, y de ahí se distribuye hacia abajo, como pasa en Colombia, por ejemplo, desde Bogotá al resto del país, como pasa en Quito, desde Quito al resto en Ecuador, perdón, de Quito al resto del país, o como pasa en Perú, de Lima al resto del país. Si quieres conocer más sobre esto, anda al capítulo 7 de El Chef de la Política. Y de ahí pasamos en el capítulo 8 a un tema clave y decisivo. ¿Cómo hacen las mejores democracias para organizarse? Básicamente a partir de la idea de la asociación ciudadana. En la medida que la gente nos organizamos más para los temas que quisiéramos, las democracias funcionan mejor y hay un mecanismo mucho más eficaz de controlar los posibles excesos de nuestros actores políticos. Si quieren saber más sobre cómo asociarse y para qué sirve juntarse y hacer cosas que tengamos intereses en común, ahí está el capítulo 8. Y con eso, en el 9, hablamos sobre un tema que es clave y poco desarrollado en realidad en la discusión política, no solo del Ecuador, sino de América Latina, y es la relación siempre difícil entre la religión y la política. Y básicamente, como en muchas ocasiones, las ideas políticas permean a la vida religiosa y viceversa, sobre todo viceversa, como desde la religión eso se puede filtrar a los discursos políticos y esto al final genera antipatías, pero también muchísima aceptación. Ya habíamos discutido algunos gobiernos referenciales. Para ver esa relación entre religión y política, ahí está el capítulo número 8. Y con eso, en el capítulo 9, burocracias. ¿Para qué sirve el aparato burocrático y fundamentalmente los funcionarios que trabajan para el aparato estatal? Y decíamos, son los que aceitan toda esta dinámica del sector público, los que nos ayudan a proveernos de salud, de educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué los burócratas son importantes y por qué los burócratas tienen que tener una buena formación y un buen salario? Eso en el capítulo 9 del Chef de la Política de esta temporada. Y de ahí pasamos en el capítulo número 10 al tema de educación superior. ¿Cuán importante es la educación superior? Esa es una cuestión que no tiene discusión, pero sobre todo algunas ideas y algunas discusiones que generan tensiones. ¿Tiene que ser gratuita o no? ¿Hay que poner una pensión diferenciada? ¿Hay que tomar un examen de ingreso para entrar a las universidades o no? O el tema del posgrado. Nuevamente, ¿el posgrado tiene que ser financiado por el Estado o esto ya es una cuestión de cada estudiante? Hay muchas variaciones entre los países, hay ventajas y desventajas de los diferentes modelos y si eso les interesa, ahí está el capítulo sobre educación superior. Y en este segundo bloque terminamos con el capítulo sobre el liberalismo, viendo el enfoque de John Rawls, este famoso filósofo, abogado
de los Estados Unidos de mitad del siglo XX hacia adelante y toda la influencia que generó alrededor de lo que se conoce como la teoría de la justicia. Y esa capacidad que tuvo Rawls no solo para plantear las ideas liberales en un contexto moderno, sino para vincularlas con ideas que provienen más desde la sociología y desde la visión de Rousseau, sobre todo, ¿no? Se dice que es un nuevo rousseauiano, un liberal rousseauiano. Si quieres conocer más sobre Rawls, un personaje fundamental, ahí está ese capítulo del chef de la política. Y con esto terminamos la segunda parte de este capítulo final de cierre del año 2024 y de resumen. Volvemos enseguida con la parte final del chef de la política. Hola amigos, bloque final en nuestro recuento de fin de año, agradeciéndoles nuevamente por todo el apoyo. El capítulo 13 discutimos, recordarán ustedes, las bases del gobierno republicano, estas bases que nos vienen de la democracia norteamericana, el check and balance, el mutuo control por los posibles excesos de unos poderes respecto de otros y cómo esa democracia, al menos en ese momento, se consolidó de esa manera. Si quieren conocer más sobre eso, el capítulo 13, para pasar luego al capítulo número 14, donde recurrimos a un libro clásico, el de Alexis de Tocqueville, donde él se pregunta por qué esta democracia, la norteamericana de los Estados Unidos en ese tiempo, va a ser de las más consolidadas. Y la respuesta básica es porque los ciudadanos se observan como iguales. Esa es la idea fundamental. Él dice, más allá de la libertad, lo de fondo es la igualdad. Se observan como iguales. Si quieren conocer más sobre esa vertiente más antropológica de estudio, ahí está el capítulo 14 y con eso pasamos al capítulo 15, donde vimos el liberalismo más desde una perspectiva política, filosófica, con las ideas básicas de Adam Smith en su libro clásico también, La teoría de los sentimientos morales. Y la idea de fondo es que el crecimiento y el desarrollo, el progreso se da en base a una ética, una moral, a través de la que cuando los otros progresan, yo siento, me alegro porque progresan, porque además sé que yo también puedo progresar. Esto asumiendo una competencia medianamente leal, evidentemente. Y finalmente el último capítulo, el anterior a este, recordarán ustedes, bajamos nuevamente un tema de coyuntura, que era el proceso electoral ecuatoriano que está próximo a darse en unas pocas semanas, y ahí discutimos cómo hay dos candidatos básicamente que están en los dos sitiales primeros, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, y el ahora presidente candidato Daniel Noboa con su reciente partido ADN. Y ahí planteamos algunos escenarios, qué puede pasar en la primera vuelta y qué puede pasar en la segunda vuelta. Si quieres de estos temas, sobre todo de coyuntura, el capítulo 16. Y bueno amigos, con eso llegamos al final. Vean que hemos discutido temas un poco más abstractos, más generales, otros más de coyuntura para América Latina. La idea ha sido ofrecer a los diferentes sectores sociales, a diferentes sectores de interés político, de interés económico, de edades, los capítulos y los temas sobre todo que nos han ido planteando. Hemos tratado de recoger la mayor parte de ellos al menos y ponerlos aquí en el canal. Eso ha sido todo este año. Les agradecemos nuevamente de forma fuerte, enorme, por todo el apoyo que hemos recibido con las visualizaciones, con las réplicas, con los comentarios, con las sugerencias, con las críticas evidentemente, con las opciones de recetas de cocina, con las opciones de temas que nos han planteado. Ha sido un año enriquecedor, el segundo ya del Chef de la Política, y esperamos seguir con un tercer año porque nos parece que acciones cívicas, como pretende ser el Chef de la Política, de difundir ideas, que llegue a diferentes sectores sociales, sobre todo a los sectores menos aventajados, nos puede hacer una mejor sociedad. Teniendo siempre en cuenta esa idea general de que la política nos debe interesar a todos. No necesitamos ser candidatos a nada, no necesitamos tener una afiliación partidista. La política está en todos los niveles y puede generar mejores días o peores días, desafortunadamente, para nosotros y nuestros cercanos. Finalmente, otra vez agradecer a nuestros auspiciantes, principalmente Primicias, el periodismo comprometido, www.primicias.com. Ahí, si quieren conocer noticias de política, de sociedad, de economía, ese es un gran espacio. Y también, por supuesto,
a Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Eso ha sido todo, mis amigos, amigas. Espero que podamos seguir el próximo año. No tenemos mucho tiempo más para conversar. Obviamente, este capítulo está saliendo muy cerca del fin del año, muy cerca de las festividades cristianas, de la Navidad para los creyentes y la gente que está en esa línea. Que tengan una excelente Navidad, que sea el momento para juntarse con los amigos, con la familia, con los conocidos, para limar las rencillas y los problemas que la política precisamente a veces nos da, y entender que son formas distintas de entender cómo llegar al bien común. Y yo creo que si pensamos más en el bien común que todos buscamos, ahí las diferencias pueden al menos bajarse. Y que tengan, por supuesto, un excelente fin del año 2024, y espero, ojalá sea así, yo creo que sí, vamos a ver, tendremos noticias. Ojalá el próximo año, el 2025, tengamos otro año del Chef de la Política, con nuevos temas, nueva discusión y evidentemente con nuevas recetas para todos ustedes. No se olviden de dar like, de replicar, de reenviar y de seguir comentando como lo han hecho durante todo este año. Muchas gracias nuevamente. El Chef de la Política vive por ustedes y es para ustedes. Nos vemos el próximo año. Gracias, amigos, por todo el espacio que nos han dado y la atención en este 2024. Espero que les haya gustado este último capítulo y toda la serie del Chef de la Política de la segunda temporada. Espero verlos el próximo año, que tengan una buena Navidad, gran 2025.